En el vídeo anterior vimos que la casa de Pilato es obra esencialmente de Catalina de Ribera, su hijo Fadrique Enríquez de Ribera y el nieto de Catalina, Perafán de Ribera. De hecho, el patio principal lo construyó Catalina de Ribera a finales del siglo XV. Fue ampliado y transformado siguiendo cánones renacentistas por Fadrique de Ribera, quien, además, sustituyó la fuente central por una fuente genovesa y los pilares de ladrillo por columnas de mármol. Posteriormente, Perafán de Ribera ennobleció el patio principal con la colección de esculturas clásicas que importó de Italia. El perfecto maridaje entre elementos renacentistas y mudéjares, incluso góticos, muestran las sucesivas intervenciones que a lo largo del tiempo se han producido en el palacio. Muros revestidos de lienzos de azulejos con decoración mudéjar, arquerías con tallas en mármol y yeso, galerías porticadas con bustos romanos y renacentistas. La fuente central que preside el patio fue importada de Italia en 1528 por Fadrique Enríquez de Ribera. Originalmente estaba coronada por una escultura diferente, posiblemente un sátiro que al perderse fue reemplazado a principios del siglo XVIII por un busto del dios Jano, escultura del siglo I obtenida por el duque de Alcalá en Nápoles. Jano representa al dios romano de forma bifacial por su capacidad para poder ver el pasado y el futuro. En el patio se levantan 4 esculturas romanas del segundo siglo después de Cristo, que, adquiridas por Perafán de Ribera e instaladas por Tortelo, alcanzan casi los 3 metros de altura. Palas Atenea Pacífera, Palas Atenea Guerrera, Fortuna y una musa con pandereta. Palas Atenea Guerrera, diosa de la guerra y de la sabiduría, presenta 3 complementos: escudo, casco y lanza, que no son originales, sino labrados en el siglo XVI o en el siglo XVII. A Palas Atenea Pacífera también se le añadieron escudo, maza y casco en el siglo XVI-XVII, pero fueron eliminados en 1957 por considerar que alteraban el carácter original de la obra. Estos complementos se exponen en el Salón Dorado. La tercera escultura del patio se identifica con la diosa de la agricultura Ceres y con la diosa Fortuna, pues porta el cuerno de la abundancia repleto de uvas. El rostro reproduce el de Faustina Minor, esposa del emperador Marco Aurelio. La cuarta escultura que ornamenta el patio principal es una musa con pandereta. La pandereta y la corona de uvas con hojas de parra fueron añadidas en época renacentista. Desde hace siglos, el Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía se conoce popularmente en Sevilla como Casa de Pilatos. Esta denominación está envuelta en diferentes creencias relacionadas con el viaje que Fadrique de Ribera realizó a Jerusalén. Parece que el nombre del palacio se debe al Vía Crucis que instituyó el marqués de Tarifa al regresar a Sevilla, quizás al comprobar que la distancia entre el palacio de Pilatos y el Monte Calvario era similar a la que existía entre su palacio y la Cruz del Campo. El Vía Crucis, rememoración del recorrido realizado por Cristo desde que es sentenciado a muerte por Pilatos hasta su crucifixión y sepultura,
partía de su residencia y llegaba hasta la Cruz del Campo. Dado que la primera estación de penitencia, Cristo juzgado por Pilatos, se realizaba en la puerta del palacio, como indica la cruz y cerámica de la fachada, que señala el inicio del recorrido, el palacio empezó a denominarse Casa de Pilatos. A principios del siglo XVII, en el periodo 1603-1617, el tercer duque de Alcalá, Fernando Enríquez de Rivera, realiza una serie de reformas. Juan de Oviedo remodela las estancias de la planta alta y en uno de sus techos, Francisco Pacheco, maestro y suegro de Diego Velázquez, pinta la apoteosis de Hércules. Además, encargó a José Rivera pintar a Magdalena Ventura con su marido, la mujer barbuda, un caso de intersexualidad del que hablaremos en otra serie de vídeos. El cuadro que se expone en la Casa de Pilatos es una copia de la obra original que se encuentra depositada actualmente en el Museo del Prado. La Casa de Pilatos había pertenecido desde sus orígenes a la Casa de Rivera, pero a mediados del siglo XVII pasó a formar parte de las valiosas propiedades de los Medinaceli. Fue consecuencia del casamiento en 1625 del duque de Medinaceli, Antonio Juan Luis de la Cerda, con Ana María Luisa Enríquez de Rivera, duquesa de Alcalá y heredera del palacio. Con estas nupcias, la Casa Ducal de Medinaceli incorpora el patrimonio de los Rivera. Desde mediados del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX, la Casa de Pilatos experimenta un profundo proceso de degradación estructural y patrimonial, perdiendo gran parte de su colección escultórica y pictórica, que se traslada a otros palacios de los Medinaceli. En la década de 1851 a 1861, la duquesa de Denia, esposa del duque de Medinaceli, emprende un importante proceso de reformas que, aunque algunas fueron tan poco afortunadas que han tenido que ser eliminadas en posteriores intervenciones, salvaguardaron buena parte del estado estructural y artístico del palacio. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los duques de Medinaceli lo convierten en residencia principal y emprenden programas de restauración que se extiende hasta la actualidad. En el próximo vídeo hablaremos de los jardines de la Casa de Pilatos y de las plantas que en ellos habitan.